Alberto Pereira Fonseca, que es gerente de área en la Contraloría General de la República de Costa Rica, donde lidera proyectos de auditoría e innovación enfocados en el fortalecimiento de la gestión del sector público. Humberto nos va a presentar la experiencia Diara como iniciativa de experimentación. Luego vamos a contar con la presentación de Matías Bocio, quien es director general de modernización en el Tribunal de Cuentas de la provincia de Córdoba, donde lidera la transformación digital de la institución. Y lo va a estar acompañando Santiago Ferrari, que es líder técnico en el Centro de Investigación, Desarrollo y Transferencia de Sistemas de la UTN, Facultad Regional de Córdoba, que nos van a estar presentando la ponencia de 3D a inteligencia artificial, una nueva etapa en la transformación digital del Tribunal de Cuentas de Córdoba. Así que, bueno, le damos espacios a Humberto, en primer lugar, de Costa Rica. Si querés compartir pantalla, y te escuchamos. Muchísimas gracias, ya de antemano, a todos los expositores por estar acá con nosotros. No, gracias a ustedes por la invitación, gracias a Diego, que siempre nos está apoyando desde Argentina, a María también, y a toda la red de auditores de Argentina, gracias por la invitación y también ponernos un poquito de atención a lo que hacemos acá también en Centroamérica y de las cosas que traemos para ustedes. Bueno, en primer lugar, como decía María y Diego, yo les voy a comentar un poco de la experiencia Diara, y ya les vamos a decir qué es Diara. Pero más que todo quiero que se lleven tres ideas centrales. La primera es el diseño conceptual, ¿verdad? Lo que decía, lo que nos pedía también ustedes, Diego y compañeros, es que expusiéramos un poco cuál es ese concepto de auditoría que nosotros estamos posicionando acá en Costa Rica, y nosotros lo conocemos como auditoría como plataforma. Entonces, ese es el concepto que estamos posicionando en el tema de auditoría, auditoría como plataforma. Lo segundo es la noción de conectar tecnologías, IoT, IA, y en el futuro esperamos el tema de blockchain. Y lo que les decía también antes de iniciar la sesión, el tema de los partners, ¿verdad? Buscar personas, aliados como Matías en su momento con la UTN, etcétera. Siempre hay que estar buscando partners para impulsar el tema de la innovación. Bueno, el paradigma, que es esto que les quiero comentar, es el tema de plataformas. Plataformas sale de un concepto de O'Reilly, ahí les puedo pasar el paper, donde él menciona que el gobierno es un habilitador y un facilitador más que el primer impulsor de la acción cívica. Entonces estamos pensando en que el gobierno es esta forma de impulsar, de facilitar, más que de ser el primer accionista de, valga la redundancia, de la acción cívica. Y una plataforma, como todos las conocemos, Netflix, Uber, son plataformas, ¿no? Plataformas que conectan diferentes necesidades con usuarios y oferentes. O quien tiene la necesidad con quien la puede resolver. Eso es lo que busca una plataforma tecnológica, ¿verdad? Pero no solamente puede ser una plataforma meramente tecnológica. O sea, el concepto de plataforma se puede expandir más allá de la parte tecnológica. Aún así, sabemos que las plataformas tienen una base de software, una base de datos. O sea, no una base de datos, sino está basado en datos. Y hay servicios que son compartidos y que permiten la coordinación de las agencias. Entonces, aquí para que podamos todos conocer un poquito las características de una plataforma, pues está basado en la co-creación. Entonces no es un único desarrollador y que se encapsuló y al final lo lanzó. ¿No? Aquí estamos partiendo de un tema de co-crear, de encontrar problemas comunes. Ahora, como lo decía Diego y María, ¿verdad? Hay problemas que son comunes, y Tato también, que son comunes entre todas las contralorías del mundo, entre todos los tribunales de cuentas. Hay cosas que tenemos que hacer. ¿Qué cosas tenemos que hacer? Como decían, la revisión de la infraestructura pública, la fiscalización de las compras públicas. Hay temas que son transversales para todos y que tenemos problemas que son comunes. Bueno, entonces podríamos plantear plataformas también de resolución común, que sea abierta y que muestre resultados. Esas son parte de las características. Hay mucho desarrollado alrededor de las APIs, ¿no? Que sea también, o que tenga también APIs, de forma tal que el ciudadano, que otra agencia pueda conectarse y también aprovechar los datos. Pero ya eso es un poquito más técnico y yo nada más quiero dejarles como este concepto de plataforma. Y cuando pensamos en una fiscalización de este tipo, una fiscalización de plataforma, una fiscalización habilitadora, pensamos en que no sea
el entidad de control, el centro. A veces creemos que somos el centro del universo y que podemos resolverlo todo, pero no somos el centro del universo. Hay otros actores también en el sistema de control. De hecho, esta imagen que ven por acá es la imagen de la Contraloría de Costa Rica. Este es nuestro edificio principal, es un edificio muy bonito, al que los invito cuando vengan a Costa Rica, más que bienvenidos a darse una vuelta por este magnífico edificio, uno de los edificios más bonitos de San José. Pero vean que no estamos en el centro. En el centro está precisamente la plataforma o la forma de hacer habilitación. Y ahí puede entrar prensa, puede entrar organizaciones no gubernamentales, puede entrar la academia, como nos va a comentar ahora Matías, pueden entrar otras instituciones del Estado, pueden la misma población, los ciudadanos organizados de cierta forma, y los auditores internos o las contralorías o los tribunales de cuentas locales, ¿no? También pueden entrar acá. Entonces, digamos, estamos pensando en una forma de interconexión de diferentes partes a la hora de hacer fiscalización. Esto, aunque está en inglés, tengo un paper desarrollado alrededor de esto que es From Sampling to an Audit Platform, Telling the Story and Make It Reality. Esto lo que estoy proponiendo, que basado un poco en el tema de O'Reilly, es primero identificar necesidades comunes entre los diferentes actores, por ejemplo, este tema de la obra pública, como les decía, el tema de las compras públicas que todos tenemos que revisar, expedientes, ¿verdad? Entonces creo que también la solución de Matías calza dentro de esta idea de tener plataformas. Hay una forma de facilitar el proceso, previo a tener la plataforma hay que facilitarles cómo voy a hacer la co-creación, tengo que conseguir los datos, tengo que almacenarlos, es como toda la fase previa a tener la plataforma disponible y lo que opera detrás de la plataforma. Entonces lo que opera aquí detrás de la plataforma son datos, que vemos por acá, son datos, hay software, hay APIs, hay diferentes cosas. Y hay una interfaz de usuario. Y esa interfaz de usuario puede estar diseñada para los diferentes usuarios, valga la redundancia. Para el Tribunal de Cuentas puede ser una interfaz de usuario diferente. Para las contralorías locales puede ser una interfaz de usuario diferente. Para la ciudadanía puede ser una diferente, porque necesitan un tipo de información diferente. Para prensa puede ser otro tipo. ¿Cuál es un ejemplo de este tipo de interfaces diferentes? Bueno, Uber es un ejemplo, ¿verdad? Tenemos Uber Eats por un lado, que está dentro de la misma plataforma de Uber, pero nos da ciertas cosas. Tenemos la facilidad del conductor, que es otra diferente. Seguramente detrás Uber tiene otra forma de visualizar los datos para poder ir monitoreando temas, ¿no? Entonces, digamos, este tema de interfaz de usuario, dependiendo del usuario. Y finalmente, bueno, aquí están los diferentes usuarios que también dan feedback a esta plataforma, ¿no? Digamos, cuando ustedes reciben comentarios de los ciudadanos, uno puede ajustar la plataforma. Cuando recibimos comentarios de la administración pública, podemos ir ajustando la plataforma para ir reflejando o la información o ajustando la información de acuerdo a esas necesidades. Entonces, tiene que haber un canal también de feedback con los diferentes actores. Y este es un poco el problema, ¿no? El problema es, históricamente, igual que en otros países de Latinoamérica, el tema de la infraestructura es fundamental, su vulnerabilidad que tiene a la corrupción. Si hay un proceso que es vulnerable a la corrupción, es compras públicas, y todavía con más énfasis las compras públicas orientadas a obra pública. Esas son las más vulnerables a temas de corrupción. Y históricamente han estado, digamos, relacionadas con mala gestión, con fraudes. Ahí pongo algunos ejemplos de casos de impacto en Costa Rica que nos impactaron directamente como ente contralor, ¿verdad? ¿Por qué la Contraloría no estuvo ahí viendo el caso tal? ¿Por qué la Contraloría? Y como decía Tato, no entienden, digamos, a veces nuestros marcos operativos que nos dicen, bueno, primero esta es la más riesgosa, después esta, y de últimas quedan algunas, ¿no? Entonces, es difícil explicar a la ciudadanía que no estamos en todo lado y en todo momento, ¿verdad? Pero quizás el cambio es el tema del paradigma, ¿verdad? En cuanto a cómo podemos estar también. Entonces hay puntos ciegos en nuestra fiscalización. En Costa Rica tenemos un sistema de compras públicas integrado, es electrónico, y ahí tienen que pasar todas las contrataciones del Estado. Entonces quizás ahí no tenemos un punto ciego tan importante. Pero no sé si a ustedes les pasa, o en Argentina también sucede, que nadie conoce lo que realmente está pasando en esa obra en construcción. A veces, digamos, en un edificio ponen ciertas barandas, ciertas protección, ¿verdad? Es evidente que tienen que tener esa protección para no dañar también a los transeúntes y demás.
pero no sabemos qué es lo que sucede. Yo nunca sé, te puedo tener la construcción al frente que no sé realmente lo que está sucediendo ahí, si se están robando el material, si están avanzando, si está llegando a la gente a trabajar, en realidad no lo sé porque no lo puedo ver en sitio. Entonces ahí hay un punto ciego que con este dispositivo de ARA pues pretendemos alcanzar. Y después está la fase tradicional de auditoría, que es ya la auditoría posterior. Pero bueno, ya si llegamos posterior, pues ya llegamos a ver el muerto y hacer la autopsia y no llegamos, digamos, con ningún tipo de prevención. Nuestro modelo actualmente se basa en un modelo mucho más reactivo, ¿no? Las Contralorías pueden tener cierto o N cantidad de funcionarios especializados en ingeniería para poder, o arquitectos para poder tener fiscalizaciones de ciertas obras, pero eso es reactivo. Hay mucho más proyectos que personal disponible, ¿no? Entonces, digamos, ¿cómo podemos cerrar esa brecha? A través de tecnología. Y poder orientar este recurso tan especializado, escaso, porque es escaso, en los lugares o en los puntos que realmente ameritan. Pues también es un poco. Y luego, la inspiración de este proyecto. La inspiración nace en el 2020 con la construcción del hospital de Wuhan en China. Plena pandemia, epicentro de la pandemia, Wuhan, y construyen un hospital en 10 días. Yo no sé si en Argentina puede ser esto viable, pero si en Costa Rica un hospital puede tardar unos 5 años en construirse, ¿verdad? Una carretera ya hemos tardado hasta 30 años en construir una carretera. Entonces, digamos, pensar en un hospital de esta envergadura en 10 días es algo realmente impresionante. Y lo mejor, o lo más bonito de todos, es lo que ustedes están viendo ahí. Fue transmitido en directo hacia la población. Entonces, todos podemos ver realmente lo que está pasando adentro, aunque estuviera protegido para que no le pasara nada. Realmente estamos viendo cómo avanza la construcción. O sea, podemos tener una noción de qué es lo que está pasando. Esa fue nuestra inspiración para este tema. Y ahora sí, un poco el marco conceptual de DIARA. Esto lo desarrolló Alejandro Herrera, un compañero de la Contraloría General de Costa Rica, que escribió un paper para la OLACEF, que como ustedes conocen, ¿verdad? Es la organización que agrupa las Contralorías a nivel latinoamericano. Y él escribió este paper, ganó el primer lugar cuando escribió este paper en un concurso sobre temas de tecnología. Y lo que él propone es un modelo en el que las Contralorías, ¿verdad?, puedan ejercer el control a través de datos, ¿verdad?, tomando imágenes del proyecto. Estas imágenes sean procesadas por inteligencia artificial. Quiero que sepan que en ese momento, ¿verdad?, los algoritmos de inteligencia artificial eran muy básicos, eran redes neuronales que detectaban objetos, ¿verdad?, detectaban si hay una persona o no, con una probabilidad X de que esa fuera una persona o no, que de un carro o no, ¿verdad? No estamos ante la disrupción actual de modelos de inteligencia artificial generativa que hacen una detección de objetos mucho más precisa y mucho más contextualizada que lo que nosotros podíamos hacer en ese momento. Y luego esto lo llevamos a una matriz de recursos disponibles en la obra, ¿verdad? Entonces decimos, hay N cantidad de personas, hay N cantidad de vagonetas, y eso lo llevamos a un modelo de detección. Bueno, ¿qué pasa si en una semana no hay personas en una construcción? Si en 2 semanas. Entonces podríamos mandar a alguien a hacer alguna inspección o alguna revisión. Entonces nos lanza este tipo de alertas. Y ahí activamos entonces procesos de fiscalización. En nuestro caso, nosotros tenemos este documento que se llama MAGEFI, que es nuestro Manual General de Fiscalización, y entonces activamos procesos de ese manual para ver qué podemos hacer. Y puede ser que el modelo haya fallado. Entonces, bueno, hacemos corrección del modelo si es que falló o no, fue muy preciso. También le avisamos al modelo que funcionó lo que él nos avisó para poder entrenarlo de una mejor manera. Este es el esquema conceptual, ¿no? Eso es la visión que teníamos en el 2020. Claramente hemos ido evolucionando, hemos ido iterando desde esa época a lo que tenemos en la actualidad. Y eso es lo que les quería comentar, un poquito de nuestros avances. Nosotros comenzamos en el 2020. Les comento que comenzamos con recursos muy, muy escasos, con una cámara que estaba tirada en tecnologías de información de 2 megapíxeles, la conectamos a una Raspberry Pi y con eso la conectamos también a un dispositivo de red MiFi o de red de datos que se conecta a internet y que le daba datos a la Raspberry y transmitíamos información. Eso lo pusimos en una zona
costera de Costa Rica. Bueno, los que pueden conocer o hayan conocido el Caribe sabrán un poco del calor que hay ahí, y decirles que nuestra cámara se derritió en tan solo 2 meses, o sea, colapsó la cámara, pero bueno, aprendimos. Lo que quiero decir es que fuimos iterando y mejorando el proceso, llegamos con equipos ya de OLACEF, la GIZ nos dio recursos, vio el potencial que tenía el proyecto, comenzamos un trabajo de la mano con una universidad especializada en tecnologías que se llama Senfotec. Comenzamos, digamos, ya a construir las cámaras nosotros a partir de un dispositivo que se llama SP32, que es de muy bajo costo, tiene cámara, es programable. Entonces encontramos por ahí la solución junto con ellos, empezamos a imprimir cámaras en 3D y ya diseñamos todo nuestro ecosistema que podría funcionar. Decirles que también hemos estado trabajando en pilotos con otras instituciones públicas como la NAME UCR, que es el encargado. La NAME es un órgano de fiscalización encargado de la obra vial de Costa Rica, así de específico es su labor, y está dentro de una universidad. Entonces también hemos estado trabajando con ellos y dando cursos de capacitación a potenciales inspectores ciudadanos también. Entonces un poquito, digamos, el recorrido de lo que hemos hecho hasta ahora. Y nuestro sistema se basa precisamente en la captura de datos, procesamiento, transmisión y generación de alertas. Esta es la cámara que nosotros tenemos, la traje como en versión digitalizada para que la puedan ver. Nosotros mismos imprimimos estos cases, tenemos una impresora 3D, imprimimos los cases. Esto es lo que yo les decía, que esta es la tarjeta con la que funciona, es una SP32. No dependemos de ningún proveedor de ningún tipo, porque esto lo producen N cantidad de proveedores a nivel del mundo, y no dependemos de un único proveedor, se puede comprar a quien sea. Y tiene un costo de más o menos unos $20. Entonces, dense una idea de lo barato que puede ser, digamos, tener este tipo de herramientas. Estos pines que ven acá, uno les puede conectar otro tipo de sensores. Otro tipo de sensores pueden ser conectados por acá, y aquí pueden uno almacenar la información también en tarjetas de memoria. Uno puede tener, y aquí fue un poco el diseño que tuvimos que escoger, puede tener un diseño con batería para lugares que sean muy remotos y que no pueda cargarse la cámara vía panel solar. Entonces, el panel solar es la otra alternativa, y las dos pueden funcionar al mismo tiempo. Entonces, pueden tener pueden tener panel solar o pueden tener batería. Y este es el dispositivo que yo les comentaba de MIFI. Todo esto en conjunto puede andar en unos, poniéndole mucho, unos $500, porque lo más caro de esto es el panel solar, ¿verdad? Si uno le quita el panel solar y se queda con la batería, pues tiene un sistema más barato. Si uno le quita el MIFI y lo conecta directamente a alguna red que esté disponible, pues también podría salir más barato. Pero esto es lo modular que tiene el sistema, ¿no? Uno lo puede como ir adaptando a la obra o al lugar que se necesite. Esto es lo que yo les decía, son el tipo de etiquetas que se generaban antes. Ahora usamos a Gemini, un poquito lo que les iba a mostrar por acá. Y lo trasladamos a una matriz de recursos disponibles en la construcción. Entonces aquí tenemos la cámara, el proyecto, la etiqueta, la probabilidad de que eso sea detectado, etcétera, el año, fecha, lugar, todo lo que ustedes quieran construir, digamos, de datos que son extraíbles de esa imagen. Y hemos venido trabajando en el tema de blockchain, ¿verdad? Nuestra aspiración máxima, y ahorita les voy a comentar, puede ser cómo llevamos esto a la sostenibilidad. Un microfonillo por ahí, si me ayudan a apagarlo, gracias. Nuestra aspiración máxima es, bueno, ¿cómo le damos sostenibilidad a esto? ¿Cómo le damos sostenibilidad desde el punto de vista de la rentabilidad para una institución pública? Porque gastar en esto, o sea, tiene un nivel de inversión, ¿verdad? ¿Cómo podemos hacerlo rentable? Bueno, aquí la idea no es llenar a las contralorías de cámaras, ¿verdad? No es que seamos, wow, vamos a poner cámaras por todo lado y después hay que darle mantenimiento a ese montón de cámaras. Y, bueno, eso creo que a nivel de escalabilidad es bastante complejo. Pero ¿qué tal si en lugar de que sea la Contraloría la única que pueda subir información a una base de datos, sean diferentes nuevos escritores? Por ejemplo, sea el Tribunal de Córdoba, luego también el Tribunal de Buenos Aires, pero también pueda subir el Ministerio de Obras Públicas y Transportes y también el Ministerio de Educación, porque también tienen infraestructura. Bueno, para tener esa posibilidad,
necesitamos una base de datos distribuida. Y eso es una de las ventajas que nos da blockchain, una base de datos distribuida donde diferentes nodos pueden escribir. ¿Y qué pueden escribir? Bueno, podrían escribir, digamos, la imagen. Podrían poner, digamos, ahí como si fuera un NFT, la imagen, o podrían tener los metadatos de la obra. Hemos estado ahí como peloteando diferentes cosas. Pero también es cómo aseguramos la trazabilidad de la información que está disponible en la obra, que eso también nos da la blockchain, va sellando, digamos, cadenas de bloques con la información. Y finalmente, esto que les decía, que ahora estamos trabajando con Gemini, que en la Contraloría es la inteligencia artificial que tenemos de manera oficial, es la que nos da la institución, y podemos procesar imágenes en directo con muchas más riqueza de información. Por ejemplo, podemos ver el tema de clima, que antes eso no estaba, ¿no? Los modelos que teníamos disponibles en su momento no nos podían hablar nada de clima. Da un contexto. Él sabe que están trabajando en un puente en esta imagen y dice, bueno, están trabajando en un puente, están trabajando en el encofrado de la materia de concreto, de no sé qué. No soy ingeniero, pero bueno, fuimos a verlo con ingenieros y decían, no, tiene sentido lo que la inteligencia artificial aquí les está detectando y eso es lo que estamos también, pues, trabajando y validando, ¿no? En modelos que sean todavía mucho más contextuales de la obra. Decirles que lo tenemos en fase todavía de prototipo. Yo le decía que todavía estamos en experimentación porque no es escalado. Ahorita no lo hemos escalado y no les puedo decir, sí, lo hemos aplicado al 50% de la obra de Costa Rica, al 20%. No, apenas tengo 2 equipos completos de cámaras, pero lo hemos ido llevando y prototipado en estos lugares que ven por acá. En la presentación les comparto la carpeta de las imágenes porque es completamente libre de cualquier persona en Costa Rica o en el mundo pueden acceder porque están carpetas abiertas de las imágenes. Y estas imágenes las compartimos con la ciudadanía, por ejemplo, de las escuelas. Vamos a una junta de educación de la escuela, que son los encargados de la escuela, les damos las imágenes, los directores, los docentes, los mismos estudiantes, hemos venido trabajando con ellos. La misma empresa constructora ha usado estas imágenes para sus procesos internos. Entonces, digamos que la información, como les decía al inicio, es tipo plataforma porque le sirve a muchos actores al mismo tiempo. Estas son algunas de las imágenes, ¿verdad? Ahí las pueden denotar. Y aquí viene la parte que quizás es lo que les decía más interesante de esto, es cómo hacemos esta cosa escalable, ¿verdad? ¿Cómo podría ser escalable? Bueno, uno podría pensar por una operación centralizada, pero esto es altamente costoso, tanto de manera operativa como de mantenimiento, porque implicaría que la Contraloría es la dueña de las cámaras y la que les da el mantenimiento y las que tiene que ir a ponerlo. Imagínense la cantidad de viáticos y demás. Y aquí les quiero dar una confesión de parte. En Costa Rica, la Contraloría de Costa Rica tiene 20 años de tener el mismo presupuesto en términos nominales. Si ustedes lo ven, si son todos algunos economistas, ¿verdad? En términos reales esta cosa más bien ha decrecido. Entonces, como que pedir recursos para esto está bien difícil. También para el próximo año nos quitaron un 10% del presupuesto, así que todavía con mucha más razón menos, ¿verdad? Entonces la vemos complicada. Aquí la palabra clave para nosotros es, si es por plata, no se preocupe, porque no hay. Entonces, bueno, hay que seguir pensando en temas, en soluciones innovadoras e inteligentes, desafiantes también. Entonces, esta otra es una posible solución, es una cooperación interinstitucional donde entonces la Contraloría capacita, da este tema, lo lleva, lo transmite, da el conocimiento y otros actores empiezan a activarse a también poner sus propios sistemas de cámaras. Al final de cuentas, como les digo, no es llenar a la Contraloría de cámaras, a todos los involucrados lo que nos sirve son los datos de qué es lo que está pasando ahí. Entonces, si el Ministerio de Obras Públicas y Transportes lo pone, a nosotros lo que nos sirve es los datos. Entonces, también se podría pensar en una solución desde los contratos de licitación, en el que contratos con cierto monto se exija que tengan una cámara que esté transmitiendo los datos y que se transmita en una plataforma, ¿no? Entonces, ya ahí todos entendemos la plataforma y usamos los datos para lo que requiramos. Y la última es lo que les comentaba de una prestación descentralizada con blockchain, donde diferentes nodos no tienen que estar todos completamente de acuerdo, pero sí tiene que existir un estándar de qué es lo que se va a subir a la blockchain y a partir de ahí podríamos obtener información. Todo esto lo hemos estado
testeando y con Diego hemos también peloteado algunas cosas. Todavía vamos ahí como en caminos. Pero bueno, eso es un poco lo que les traía. Algunas reflexiones es que esto más que una solución, porque no es como la panacea, ¿verdad? Para la corrupción o para la falta de información, es una buena práctica en la construcción para dotar a la ciudadanía y a nosotros también de datos. Y la evidencia, más allá de que esto funcione desde el punto de vista de fiscalización, también decirles que la evidencia del comportamiento humano o estudios de psicología han demostrado que el solo hecho de tener una cámara en algún punto hace que se disminuyan los temas de corrupción por el efecto de sentirse observado. Este es el efecto denominado Hawthorne. Y los datos son de la sociedad y se deben compartir lo más pronto posible. Eso es una de las creencias que tenemos nosotros a nivel de equipo. Y aquí es uno de los temas. Vean que para esto no puede ser solo la Contraloría haciendo cosas. Necesitamos construir un ecosistema público y privado para que la solución sea sostenible. Eso definitivamente es algo necesario. Y lo otro, finalmente comentarles que lo que pensamos es en el tema de transparencia algorítmica. Todo esto, todo lo que desarrollamos, desde las cámaras 3D, desde los primeros modelos que utilizamos, ya no les puedo pasar a Gemini porque ahora usamos la API de Gemini para procesar, pero todo lo que desarrollamos desde un inicio está compartido en un GitHub, dándole esto auditabilidad y trazabilidad algorítmica para todo lo que desarrollamos. Entonces, ese es otro concepto que empezamos a aplicar a partir de esta iniciativa de ARA, que es dispositivo asistido por inteligencia artificial para reconocimientos y alertas. Con eso cierro mi presentación y muchas gracias a todos por escucharme. Bueno, Humberto, qué interesante. Muchas gracias por la presentación. Me imagino que habrá muchísimas preguntas y todo el mundo queriendo saber más de la herramienta, del proceso de implementación. Ya como comentó Diego, habilitamos el chat y al final de las presentaciones vamos a tener unos minutos para que se puedan hacer preguntas y los expositores puedan responder. Así que, bueno, muchísimas gracias de nuevo, Humberto, y vamos a pasar entonces a la presentación de los chicos de Córdoba. Diego, ¿querías hacer algún anuncio sobre una sorpresa que tenemos, un regalito para los asistentes? Bueno, muy buenos días, ¿cómo les va? Qué lindo verlos en este momento federal. Bueno, y Humberto, como siempre, cada vez que nos interactuamos aprendemos y bueno, estamos testeando también básicamente algunas interacciones vía blockchain, que es un tema, quizás, bueno, es redundante, pero esto es un proyecto que tiene un norte, es una integralidad, por eso me parece que Costa Rica es referencia como para tener aristas a seguir. Así que gracias, bendiciones, pura vida por allá, ya nos estaremos viendo en presencial. Saludos a Alejandro. Y bueno, vieron que en el chat hay un formulario para que se inscriban, porque al cierre de la presentación tenemos, bueno, gentilmente por la editorial Bullati, un libro, el cual vamos a sortear, así que bueno, si se inscriben, bueno, haremos el sorteo, todo transparente, como diría Humberto, creo que con algún algoritmo ahí dando vuelta. Así que bueno, seguimos, Mari. Bueno, perfecto. Presentamos entonces a Matías Boschio y a Santiago Ferrari de Córdoba. Chicos, cuando quieran presentar la pantalla. Bueno, a ver, un segundito. Acá estamos. Un lujo que se sumen los compañeros del Tribunal de Cuentas de Córdoba. Muchas gracias. No sé si se sumaron al final, María, pero no, estaban teniendo problemas para ingresar, pero les pasé el link de vuelta a ver qué. A ver si está. Bueno, a ver si podemos solucionar eso y que puedan participar. No hay problema, si no después le pasamos la grabación, no hay ningún problema. ¿Se ve bien ahí, no? ¿Sí? Bueno, primero, buenas tardes a todos. Es un placer estar acá, como me escucharon decirlo recién, siempre que hay algo de modernización y podemos estar. Realmente una alegría. Somos apasionados de esto y cada avance o cada reunión
haya muchas personas, nos ayuda, entiendo yo, a dar un pasito adelante en lo que significa el gran desafío de modernizar el Estado público. Bueno, les voy a comentar un poco la historia nuestra en este proyecto. Va a haber un poco de la presentación de la parte política porque le hace juicio entender un poco de dónde viene el Tribunal de Cuentas de Córdoba, qué nos encontramos y el por qué nos encontramos eso y hacia dónde quisimos ir. Inicialmente, desde la vuelta de la democracia, el Tribunal de Cuentas de la provincia de Córdoba nunca estuvo a manos de la oposición. Eso llevó a no tener nunca visibilidad ni un proceso claro de control sobre los actos públicos y las erogaciones. ¿Está apagada la cámara? Sí. María. ¿No? Yo veo la presentación en la página 1. Perfecto. No, está, porque estamos pensé que estábamos apagados. No, está bien. Eso, cuando esta gestión encabezada por los vocales y el presidente, el contador de Corbalán y la doctora Leiva, ingresaron al tribunal, independientemente del contexto político, se encontraron con una dificultad muy grande. Habían iniciado el proceso de inmigración por la Ley de Modernización de Córdoba a la creación de una plataforma digital para la rendición de gastos. Esa plataforma digital, como hablamos un poco con Humberto al inicio, estaba a cargo de un partner, que era un partner privado, que había generado varios años de trabajo y no lo había logrado terminar. Nosotros rápidamente, sé que todos los tribunales son iguales, tenemos dos instancias de control: la instancia preventiva del gasto y la instancia posterior del gasto, la rendición de cuentas. Hay muchas cosas que pasan por ley por rendición, otras que no, que vienen por preventivo y viceversa. Cuando me convocaron para un poco llevar adelante este proyecto, lo primero que vimos es que nosotros habíamos pasado, digo nosotros como tribunal y ya saliendo del tema de las gestiones políticas, habíamos pasado del uso del papel a un uso mixto en la pandemia, que como no había esa imposibilidad del traslado, se digitalizaban los expedientes de gasto y se enviaban por mail, lo que todo conlleva, y todos los que están acá pueden conocer lo que pasa cuando una base de datos se deteriora. No había trazabilidad, se perdió mucha información. En el año 2023 aproximadamente, 3D, que es nuestro sistema, que es nuestro sistema madre, genera la primera migración de datos del sistema anterior, de este sistema mixto, y se empieza a trabajar con los servicios administrativos del gobierno central en la rendición digital. Cuando entramos empezamos a tratar, teníamos una curva de dolor muy grande. Primero era, ¿cómo arreglamos todo esto? Logramos completar en el transcurso de un año, con un partner estratégico distinto, que en este caso fue la UTN, que es la Universidad Tecnológica Nacional, para la Facultad Regional de Córdoba. Generamos un convenio de colaboración en donde sumamos nuestros equipos a los equipos de ellos y logramos en ese feedback continuo, en ese aporte de valor, llegar a un producto 3D, a un producto terminado en el aspecto del sistema transaccional, del sistema core, de lo que nos lleva adelante en el día a día. Pero cuando íbamos aumentando esa historia, íbamos dando pasos en distintos procesos que había que arreglar, empezó a surgir una curva de dolor bastante importante, que era el tema de interpretar todo lo que ya teníamos digitalizado. Nosotros tenemos un área de rendición de cuentas que tiene aproximadamente 40 auditores que trabajan en la parte del control de posterior y del gasto, de rendición de cuentas del gobierno central, y donde ellos tenían un ingreso de cantidad de expedientes de aproximadamente entre 70 y 80 mil expedientes al año de gastos que tenían que controlar. Si rápidamente hacemos las cuentas, a 40 personas, era muy complicado que cada auditor tenga conciencia de lo que estaba trabajando, por una cuestión de tiempo material, ni siquiera hablamos de capacidades, del empleo público en sí como agente. Entonces, esa curva de dolor nos llevó a pensar
como dice Humberto, teníamos los algoritmos iniciales de la inteligencia artificial, en un proceso de interpretación de datos a través de la inteligencia artificial, una integración, que pudiésemos encontrar un norte en donde salir de esa curva de dolor, poder auditar con un procedimiento estandarizado que aporte valor y que genere realmente una salida de nuestro sistema que sea importante para nosotros como institución. En ese caso, ustedes ven ahí, nosotros, como les comentaba recién, la primera instancia fue el papel. Después vino esa digitalización, que fue alguna digitalización, a mí me gusta decirle más un escaneo, porque entiendo que la digitalización tiene ciertos atributos en los datos, y esa parte de escanear y mandar por mail no cumplía esos requisitos. Cuando logramos cerrar 3D, hubo una integración de todos esos canales de información, y tuvimos la complejidad de estandarizar la base de datos. Una vez que estandarizamos esa base de datos, nosotros estamos conectados mediante APIs con el gobierno central, la parte de finanzas y el sistema de finanzas, que se llama SWAC, que de ello tomamos muchos distintos tipos de etiquetas de datos, devengados, pagos, todos datos que componen una rendición. Una vez que llegamos a esa estandarización, fue esta parte de la inteligencia artificial, en donde cuando nos permitió integrar 3D todos estos aspectos, la inteligencia artificial nos dio una nueva capacidad que era interpretar esa información. Ahí está. Y acá un poco lo que les quiero comentar era, aparte del volumen, que ya lo tratamos recién, tenemos varios tipos de documentos. Hay una complejidad documental por el espectro. Hay desde órdenes de pago, que después un poco lo vamos a ver en la parte que Santi tiene, que es el instrumento que más utiliza el gobierno central para justificar o para llevar adelante sus gastos, pero tenemos fondos permanentes, subsidios, avances de obras, que cada uno de ellos tiene distintos criterios para poder estandarizar la evidencia que respalde la rendición. Lo primero que tuvimos que sentarnos a hacer es en definir esos criterios, las reglas de negocio para poder aplicar el proceso de inteligencia artificial. Una vez que nos sentamos y vimos cuáles eran esos criterios, ahí surgió la pregunta de relacionar los tres estadios y de decir, che, nuestro volumen es nuestro gran problema, pero nuestro criterio es nuestro gran dolor. Y tuvimos cuando nos sentamos a hablar con los equipos de ver cuáles eran las ideas que se nos ocurrían, hubo varios inicios de proyectos con nortes, íbamos al mismo lado, pero con caminos que eran un poco más, algunos más doblados que otros, algunos que generaba algún tipo de expectativa distinto al que nosotros queríamos establecer. Cuando la inteligencia artificial se nos puso al frente, decidimos que la mejor manera de llegar al objetivo era no auditar el expediente, sino realizar una primera revisión del expediente. Y empezaron a generar algunas preguntas. Era qué documentación estaba presente, si estaba correctamente relacionada dentro del expediente, si existía evidencia suficiente para respaldar ese gasto, y dónde debía mirar el revisor para comenzar su auditoría. Esas fueron las primeras preguntas que nos llevaron a entender que no podíamos reemplazar el criterio humano, sino amplificarlo. Llegamos al proyecto inicial y tomamos la decisión de que nuestro análisis iba a ser asistido por IA. Iba a tener estas 7 capacidades que ustedes ven, que iba a identificar de qué estábamos hablando, iba a extraer datos, iba a relacionar esos datos con los criterios que previamente habíamos especificado, iba a verificar la evidencia, iba a contrastarla, iba a detectar desviaciones, iba a sintetizar y iba a generar una primera respuesta que el revisor podía mirar cuando iniciaba la auditoría del expediente. Esto no era un chatbot en donde se sube un PDF o se sube un expediente o múltiples PDF y generaba una respuesta, sino que era un proceso especializado en rendición de cuenta que ayudaba a que las tareas operativas y repetitivas que tenía el auditor al inicio las podía obviar y aportar valor con su experiencia en los puntos de control más críticos. Esto es un poco del conocimiento institucional nuestro. Necesitaba estandarizarse
y llegar a reglas de negocio claras y concisas para poder llevar adelante este proceso. Como le comenté recién, la adopción de la tecnología en el ámbito público generalmente es un poco más complicada que en el ámbito privado, aunque el ámbito privado, me ha tocado por experiencia estar en ambos lados, también lleva su complejidad. Y como en todo proyecto, tenemos patrocinadores y detractores, y lo que hay que luchar es contra, no el detractor en sí, sino que esos patrocinadores puedan ser realmente auspiciadores de nuestro programa y auspiciadores de nuestro norte. Lo primero que vimos era con qué contábamos, cuál era el conocimiento del auditor. Es lo que le decía un poco recién, nosotros centramos este proceso con el humano en el medio. No lo queremos sacar del medio, porque entendemos que el auditor hay gente acá que tiene 20, 30 años de experiencia auditando gastos, y era extremadamente valioso ese conocimiento como para dejarlo afuera. Buscamos en el proceso de auditoría cómo llevarlos a ellos a relevar esas tareas más importantes, más críticas, y que la IA o el proceso de IA se encargue del conocimiento más repetitivo, del cálculo más repetitivo, de la tarea más repetitiva. Bueno, nosotros definimos criterios explícitos de negocio, le pusimos reglas y condicionantes a la inteligencia artificial, y a través de esos primeros procesos, que fue hace ya casi un año, tuvimos los primeros hallazgos para la revisión. Antes de enseñarle al modelo, tuvimos que hacer explícito nuestro propio conocimiento, bajarlo a tierra, bajarlo a papel, estandarizarlo y democratizarlo. Hay un gran problema en la parte pública que es la democratización. Esto entiendo yo después de la experiencia de estos 20 años, que es la democratización del conocimiento. Nosotros la primera etapa que hicimos es darlo a conocer a cada uno de los empleados del tribunal, a cada una de las autoridades. Siempre fuimos transparentes, como decía Humberto, porque necesitábamos el feedback continuo de la gente. Mientras íbamos entrenando el modelo, íbamos recibiendo feedback para saber si estábamos bien o nos estábamos desviando. Arrancamos. Bueno, ahora Santi les va a comentar un poco la parte más técnica del proceso, de cómo funciona y cómo lo llevamos adelante. Perfecto, buenos días. Primero, como mencionaba Matías previamente, tenemos una dificultad o un desafío de dominio. En el gasto público existen muchas tipologías distintas, y para cada una de esas tipologías varía el análisis a realizar. Algo que en esta versión ya avanzada de la herramienta está centrada en 3 tipos de gasto público. El gasto público que tipificamos como común, que refiere al OP, a la orden de pago simple, la cual refiere a la que tiene mayor incidencia en la composición de gasto público, a subsidios y a obra pública. Abajo de cada uno de estos tipos ven que hay diferentes documentos, los cuales son requeridos para cada uno de su rendición, ¿no? Pasando a la siguiente diapositiva. Ahí vamos. Por ejemplo, para lo que refiere a la orden de pago normal, nos encontramos con una dificultad. Tenemos que poder analizar si la factura estaba respaldada o existía en el expediente. Lo que nos pasa es que el expediente ser un documento amplio, con a veces actos administrativos, con documentos que son propios de Córdoba, que refieren a DUE y a otros tipos de documentos, a veces mencionan todos los datos de los cuales componen la factura en diferentes documentos. Entonces, las primeras versiones de la herramienta le pasaba que nos decía que sí estaba la factura, aunque no estuviese, porque le estaba mencionada en su composición entera en otros documentos. Entonces, tenemos que ir haciendo un trabajo por cada uno de los documentos, por cada una de las tipologías que hemos definido, para poder hacer esta detección. Con los pagos nos pasa lo mismo. Los pagos tienen su complejidad, porque para cada una de las tipologías hay pagos distintos y cada tipo de pago tiene su particularidad. Y como les digo, como ven ahí claramente, índices, anexos o documentos en los cuales se mencionan la presencia de documentos no es suficiente en este momento para la herramienta para decir que está presente o darlo como completo. Ahora entrando un poquito más a cómo funciona la herramienta, básicamente cuenta con un expediente que está totalmente digitalizado, el cual contiene, son PDFs, documentos, que algunos tienen texto y otros tienen imágenes, y por ello tuvimos que usar OCR, el cual implicó a nuestro equipo un análisis exhaustivo de las opciones que estaban disponibles en el mercado. Ya les voy a contar por cuál nos inclinamos y cuál estamos usando actualmente. Cuando ya tenemos el texto,
hay un procesamiento, una clasificación, luego un análisis con IA, que va a utilizar las reglas, y por último nos va a dar este resultado. Lo importante que tengamos que la IA es un componente de todo este flujo de optimización que hemos hecho, ¿no? Es una partecita. Ya entrando un poco más en un aspecto técnico, lo primero que quiero que tengamos en consideración es que todo este flujo que hemos hecho se ha hecho con una herramienta que se llama NHN, que es una herramienta que es open source, está muy utilizada actualmente en el mercado, la cual cuando empezamos con la herramienta estaba en sus primeras versiones, y nosotros dudábamos del alcance o de la capacidad que podía tener la herramienta, y actualmente nos hemos sorprendido y estamos muy conformes con la herramienta y hemos llegado a un nivel de producción muy alto con la misma. Como les decía, todo está orquestado con NHN y manejado las colas de la herramienta usando RabbitMQ, también otra herramienta open source. La etapa 1 implica la recepción de ese expediente en formato zip, su descompresión, un preanálisis, el cual a veces corrige algunos PDF que pueden venir rotos y demás, detecta ciertos metadatos como el nombre del servicio administrativo, números y demás. Una vez que tenemos ese primer OCR, ya sí se lo damos al... antes de eso, la herramienta que usamos de OCR es Google Vision OCR. Entre los candidatos que teníamos era Tesseract también, que hoy en día estamos intentando hacer unos primeros análisis para usar y procesar expedientes más grandes. En la etapa 2 sí usamos un modelo de OpenAI, que en su principio fue el modelo 4.1, y con Matías a veces nos reímos porque si hubiéramos hecho la herramienta 3 meses antes, no existía la capacidad de cómputo necesaria para hacer este tipo de análisis. Es decir, creo que en agosto del año pasado salió el modelo, si nosotros queríamos hacerlo en marzo, el modelo 3.0, suponete, no tenía la capacidad de análisis suficiente. Hace poquito hicimos un cambio de modelo, porque el 4.1, por un tema de costos y un tema de legacy, que ya iba a entrar en una versión que se iba a deprecar, cambiamos el modelo 5.6 Luna, el cual es increíble. Realmente hemos podido potenciar totalmente el análisis y la verdad hemos encontrado una mejora increíble. Y la etapa 3 es la entrega de la información. Todo este ciclo de vida de la herramienta, para pasar en limpio el stack tecnológico, así lo tienen en cuenta, es NHN, RabbitMQ, Google Vision OCR, AWS, usamos buckets y usamos también instancias normales para alojar los distintos aplicativos que hemos realizado, ¿no? Si vamos a la siguiente diapositiva, por último, esta es un poco la presentación que recibe el revisor. Primero refiere a una parte informativa, una presentación del caso, que refiere a información que incluso no es trabajada con la IA. En la etapa 0, que les comentaba al inicio, donde se trabaja el expediente, vamos sacando esos datos a través de código, ¿no? Después sí contiene un análisis de cada uno de los documentos, con sus respectivos respaldos, y los últimos pasos que refieren a la verificación, que es un control numérico, el cual nos encontramos también con ciertas dificultades que tenían los modelos para hacer cuentas aritméticas, son deficientes. Y para eso usamos otra tecnología, es como que si el modelo terceriza, cuando tiene que hacer una cuenta, terceriza con otra herramienta y así. Y por último, arroja un estado, el cual refiere a incompleto, completo con observaciones y demás. Y como decías, Matías, esta herramienta busca asistir, no reemplazar a los agentes, ¿no? Bueno. Ahí está, muteado. Sí, ahí está. Por último, para ir cerrando, comentarles un poco de lo que nos fue dejando este proceso. Nosotros ya llevamos en casi un año de trabajo más de 120.000 expedientes procesados con inteligencia artificial. Claramente que tuvimos distintos modelos entrenados con distintas capacidades, hicimos pruebas, pero empezamos, como para que se den una idea de la magnitud, nosotros les comentaba al inicio que tenemos un ingreso de 70.000 a 80.000 expedientes anuales de control de rendición de gastos de la etapa posterior. Nosotros en menos de un año procesamos 120.000, pero tuvimos muchas pruebas y contrapruebas por los distintos modelos que utilizamos, como decía Santi,
pero también por los distintos criterios que fuimos afinando, como les comentaba yo al inicio. Algunos criterios de control fueron cambiando. Claramente que tenemos una estructura y un norte legal, pero también como el Tribunal de Cuentas es órgano ejecutor de sus decisiones en cuestiones legales sobre el control y cuáles son los aspectos que se controlan, el proceso de regla de negocio nos llevó un tiempo, le dimos un tiempo bastante prudencial y nunca lo sacamos del tablero. Siempre lo dejamos abierto porque entendemos que la dinámica de ese control nos lleva a tener un proceso mucho más flexible y maleable que rígido. Esos 120.000 expedientes, hoy le puedo decir que dejaron de ser experimentales en su conjunto y que ya estamos trabajando en una producción que tiene que ver con el uso real y diario de la herramienta por parte de los agentes. Un poco lo comentábamos con Santi al inicio, una de las claves que nosotros vemos de este proyecto es que logramos la adopción tecnológica mucho más rápido de lo que logramos con TRIDI en sí. Y hay un poco la paradoja de la cuestión, algo que viene a asistir a un proceso previamente establecido en un software core como es TRIDI para el tribunal, logró una adopción mucho más veloz en términos de magnitud o de ponderación que TRIDI en sí. ¿Por qué pasó esto? Porque demostramos que de los errores, nunca hablamos, cada vez que nos sentamos con las autoridades y los empleados, nunca hablamos de una perfección de la inteligencia artificial, porque no la tiene. Hablamos siempre de la equivocación, hablamos siempre del invento o de lo creativa que puede ser la inteligencia artificial, y siempre nos pusimos a disposición de que el feedback sea para entrenar un modelo. El ejemplo que les daba yo siempre es, miren chicos, yo no les voy a decir que hoy yo estoy pesando 115 kilos, le digo, y me estoy sacando unos kilos de más, pero mido 1,90 m y no les voy a decir que estoy flaco y dejé de comer. Cuando me vean que fui al gimnasio durante 6 meses, y capaz que me va a venir con unos kilos menos. Entonces, ese entrenamiento es el que trasladamos a cada uno de los empleados para decirnos sin miedo, sin vergüenza, sin ningún tipo de resquemor, ordenos absolutamente todo lo que crean que no tiene nombre, una cosa que tenemos que hacer. Que este proceso sea entrenable y sea adoptado por ustedes. Bueno, hoy puedo decirte que después de un año lo hemos logrado y que realmente se convirtió en un proceso core para la parte de rendición de cuentas. El cambio, la unidad dispositiva. Bueno, acá un poco las reflexiones y lo que nos dejó como aprendizaje. La inteligencia artificial para la parte pública sí o sí necesita un criterio. No podemos implementar IA porque está de moda o implementar IA a cualquier cosa. Yo creo que cada institución tiene un criterio específico, tiene una curva de valor específica y necesita resolverlo de manera distinta a la institución del lado. Entonces entiendo que todos los tribunales que nuclea el secretariado tienen distintos contextos, distintos equipos, distintas problemáticas. Creo que la inteligencia artificial puede resolverlos. Por eso la transferencia nuestra, siempre que lo hablamos, es una transferencia de la experiencia y no del producto en sí. Porque nuestra transferencia tiene que ver con el conocimiento que hemos logrado en este año. Como ven ahí, la implementación es iterativa, entiendo que no hay otra manera de implementarlo. Y la clave es el punto 4, que es la decisión, sigue siendo del auditor, sigue siendo humana. Nosotros en ningún momento lo dejamos afuera de ningún aspecto de estas decisiones. El auditor tiene el mando, pero el auditor hoy tiene un amigo, un asistente, tiene un proceso que lo ayuda a salir de todas las tareas habituales y repetitivas de la auditoría y aportar sus 20, 30, 10, 5 años de experiencia en realmente auditar el gasto. El próximo desafío nuestro, pensando en la evolución, porque nunca nos vamos a quedar quietos, eso es real, y nunca nos vamos a quedar conformes con lo que tenemos, no es tener IA realmente, sino que es aprender en qué proceso lo podemos replicar dentro de nuestro tribunal. Cada vez que vemos algún proceso que nos reclama alguna área o que vemos nosotros que es deficitario o que tiene alguna desviación,
lo primero que se viene a la cabeza como error o como acierto es decir, che, ¿podemos replicar el proceso de inteligencia artificial que hicimos con rendición de cuentas? Y yo creo que la pregunta está bien, es válida, pero antes de decir sí o no, hay que tomar en cuenta un montón de aspectos para poder llegar a esa decisión. Tenemos algunas líneas que vamos a seguir, si Dios quiere, en este proyecto. Es tratar de que todos los datos y las bases de datos que generan la inteligencia artificial como salida, poder empezar a tener búsquedas inteligentes sobre una base de datos de proveedores que nos compete a nosotros, tener asistencia normativa sobre lo que estamos auditando, priorizar, que es algo, debido al volumen, es algo muy importante para este tribunal, detectar patrones. Hay algunos condicionantes de detección de patrones de compras, detección de patrones de proveedores, de concatenación o desdoblamiento de pagos, de acuerdo a lo que se necesite. El análisis documental lo queremos profundizar. La idea general es llegar a un multiagente. Hoy tenemos un proceso, como dijo Santi, de N8N enorme, que lo quisimos traer a mostrarlo a esta exposición, pero era imposible. No iba a quedar bien y no iban a poder apreciar lo que significa cada uno de los peldaños dentro de ese flujo. Y por último, que creo que algo muy importante que tenemos que salir de la posición de cada uno y gestionar el conocimiento organizacional. Esto empieza con una decisión plena de la gerencia, de las autoridades. Sin eso no se puede arrancar. La dirección de proyecto, entiendo yo, tiene que ser creativa, pero a la vez tiene que ser flexible. Y pasa mucho del ego intelectual, que hay que dejarlo de lado para poder dar espacio a cada uno de las personas del equipo y cada una de las personas, de los trabajadores de este tribunal, para que puedan aportar y puedan mostrar dificultades, puedan demostrar que estamos equivocados o que puedan demostrar que estamos en lo cierto, porque creo que esa es la única manera que tenemos para poder procesar la mejora. Y la mejora continua en la parte pública, y más en Argentina, ustedes me van a entender que muchas veces las gestiones cambian y se tira todo lo que se hizo la gestión anterior para empezar de nuevo. Bueno, yo soy un ferviente guerrero de esa lucha. No entiendo que los procesos están para quedarse, los que se hacen con conciencia, los que se hacen con buenas prácticas y que tienden a generar valor para todos los ciudadanos. Porque si generamos valor para el ámbito público, entiendo que se genera valor para la sociedad. Así que, bueno, en definitiva, bueno, me queda esto que un poco ya lo hablé, no los quiero sacar más tiempo. Este es el flujo que nosotros, que es el corazón nuestro. No se trata de organizaciones automatizadas, ni la aplicación de la inteligencia artificial para reemplazar al humano, sino en organizaciones aumentadas. Así que, bueno, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias Matías y Santiago, y gracias en general a los expositores por ajustarse al tiempo que habíamos planteado. Así tenemos este espacio de preguntas, que hay varias. Las voy a leer, por si alguno de los que quieren hacer preguntas se anima a abrir el micrófono y directamente preguntarlas. Pero bueno, voy a comenzar con la de Marcela, que es un poco la pregunta de todos, que todos nos hacemos, y qué es lo que significa la transparencia algorítmica y de qué hablamos cuando hablamos de transparencia algorítmica, como mencionó Humberto al principio. Entiendo que la pregunta es para Córdoba y dice, ¿esta IA es una caja negra? ¿Cómo está desarrollada y es auditable? Bueno, un poco algo comentaron, pero si quieren hacer algún comentario sobre eso. Bueno, ahí, primero principal, las instrucciones que le damos al modelo es auditable y todo el proceso que comenté antes sí, pero por supuesto el servicio de tercero, que es la API OpenAI, la cual consumimos su modelo, el 5.6 Luna, no es una caja negra, claramente, ¿no? Buenísimo. Marcela, si te quedas satisfecha con esa respuesta. A ver, Federico tiene varias preguntas. María, si me permites, ¿puedo ¿Querés hacer un comentario? Sí, dale. Sí, primero, agradecerle a Matías y a Santiago por lo que trajeron, porque justo estoy trabajando en algo que es parecido, pero no igual, con N8N, entonces me encanta, y entonces puedo aportar, digamos, con N8N.
la herramienta sí permite dar la trazabilidad porque es de conexiones de nodos y entonces uno puede ir viendo qué falló en cada uno de los nodos y registra logs, ¿verdad? Que es sobre qué fallos tiene cada nodo. Y lo que dice Santiago es muy cierto, ¿verdad? Quizás esa conexión directa que hace la interpretación de ciertas cosas, si es una caja negra, pues la de OpenAI, pero si bien sí se guarda el resultado y la forma de pensamiento que tuvo para llegar a esa lógica, ¿verdad? Eso queda guardado en un log dentro de N8N y podría revisarse. Perfecto, gracias Humberto. Hay muchas preguntas de Federico. ¿Te animás, Federico, a comentarlas en vivo? Así lo hacemos más interesante y podés un poco resumir tus preguntas y tus inquietudes. Dice que no tiene micrófono. Bueno, ¿Estás? no tiene micrófono, Mari. No tiene micrófono. Uy, qué bacán. Bueno, entonces, igualmente las preguntas que quedan sin responder, porque estamos un poco justos de tiempo, me comprometo yo a pasarlas por escrito a los expositores y después podemos seguir la conversación. Pero bueno, una de las preguntas de Federico, ¿cómo se incorporan los datos en los sistemas contables, normativas legales para contrastarlos con los expedientes? Pregunta para Córdoba, entiendo. Para Córdoba, la incluyo porque seguramente lo pueden responder juntas, es en el análisis de contraste para detectar, los expedientes están rubricados para que la IA entienda qué tipo de análisis tiene que realizar, por ejemplo, factura de servicios, que realice un análisis específico de inmuebles. Bueno, preguntas muy concretas, pero a ver si pueden comentar algo sobre esto. Bueno, le comento un poco, a ver, ¿cómo incorporamos los datos nosotros? Era como te decía recién al inicio, Fede. TRIDI incorpora datos contables del gobierno central de la provincia de Córdoba, que tiene un sistema que se llama SWAF, que es el sistema financiero del gobierno, donde se registran primero. El sistema de contabilidad de Córdoba es un sistema de doble partida, digamos, de doble contabilidad. Contabiliza el gobierno central y contabiliza el tribunal de cuentas. Una vez que el gobierno central y los servicios administrativos son los ejes de gasto y contables de cada uno de los ministerios y algunos otros entes que tenemos en Córdoba. Ellos realizan el procedimiento en SWAP, le dan el pagado, digamos, el finalizado en SWAP, y nosotros mediante APIs tomamos los datos contables e ingresan a TRIDI. Nosotros tomamos a nivel datos, de vengados, pagos, ID de elementos, y demás lo tomamos de API. Y los servicios administrativos tienen acceso a través de TRIDI, de unos usuarios externos, cada uno de estos servicios administrativos, en donde presentan sus rendiciones e ingresan de acuerdo a las solicitudes legales del Tribunal de Cuentas. Hay varios tipos de solicitudes. Van ingresando los formularios de rendición con toda la evidencia. Entonces nosotros tomamos dos lados, a nivel base de datos, para alimentar TRIDI por las APIs de SWAF, con el gobierno, y por otro lado, los auditores toman las rendiciones de cuenta del usuario externo de cada uno de los servicios administrativos. Por la parte legal, nosotros tenemos toda la normativa legal de la provincia de Córdoba y tenemos las resoluciones internas del tribunal que un porco marca al gobierno, por eso los elementos para los distintos tipos de documentales que tienen que presentar para la renta. Buenísimo. Sí, lo último que decía era si los expedientes están rubricados para que la IA entienda, claro. ¿Qué hace ahí la inteligencia artificial? Como contábamos recién, la inteligencia artificial detecta cada uno de estos flujos que tenemos, de estos peldaños en N8N, trabaja individualmente por cada tipo de expediente que le ingresamos nosotros después de estandarizarlo el criterio institucional. Entonces, por ejemplo, orden de pago. La orden de pago tiene que tener N cantidad de requisitos, que la inteligencia artificial lo detecta ese grupo de requisitos, y si están conformes todos, me dice, esto es una orden de pago. Si tiene otros requisitos, me dice, che, esto es un fondo permanente. O sea, primero detecta los condicionantes en grupo y después me dice qué tipo de documento es y en base a eso ir al proceso de análisis.
Buenísimo, buenísimo. Sí, hay muchas preguntas, creo que no vamos a llegar a contestarlas todas. Dejo para acá una de Guille, a la que me sumo, porque me interesa el tema de protección de datos personales, y es qué recaudos o precauciones tuvieron respecto a la confidencialidad de la información sensible. Bueno, si querés, 2 palabras, que ya estamos como, lo veo a Diego, que ya tengo que hacer el sorteo y cerrar, pero si querés, 2 palabras sobre el tema de la confidencialidad de los datos. Bueno, perfecto. Para rápidamente, toda la información de TRI, por supuesto, está correctamente resguardada en Data Center del Tribunal de Cuentas de la provincia de Córdoba, y la información que enviamos a terceros para su análisis, se han configurado las APIs de cada uno de los proveedores de tal forma en la cual nos sirve para entrenar a los modelos, ya sea los de Google o los de OpenAI. ¿Ok? También, bueno, tenemos planes a futuro para poder darle un marco normativo más contundente a la herramienta con ISO y demás. Sí, para terminar, María, uno del proyecto que tenemos en este año es ir estandarizando con la ISO 27001 algunos criterios de certificación. Esperemos poder llegar, pero ya estamos trabajando como si estuviésemos certificando. Qué bueno, qué bueno. Súper interesante la ISO de protección de datos personales. Bueno, entonces, un agradecimiento final y le damos muchas gracias a los expositores, súper interesante, a los que se sumaron con las preguntas también. Vamos a compartir los contactos, si nos permiten, para que se puedan comunicar directamente. Y bueno, le dejo el lugar a Diego para hacer el sorteo, espero que todos se hayan podido anotar. Bueno, muchísimas gracias, Jonathan, ahí lo estoy viendo, así que bueno, habilitamos el sorteo. ¿Qué tal, gente? Buen día, ¿cómo les va? Hola, buen día. Mi nombre es Jonathan, de Editorial Bullati. Bueno, nada, estoy agradecido nuevamente desde la editorial por participar en estos eventos. Y bueno, vamos directamente, paso al sorteo. Veo que se agregó mucha gente, ahora les voy a compartir la pantalla, denme un segundo. Un segundo que tengo que hacer acá. Voy a cerrar y acá vamos a poner. Tengo que hacer toda la configuración en el momento. Muy bien, ahora sí. Compartir. Ventana. Bueno, acá vemos a la gente que se anotó para el sorteo. Voy a copiar. Y les vamos a poner directamente en la plataforma. Y vamos a dar parte al sorteo. Bueno, estuvo bueno el evento hoy, ¿eh? La verdad que estuve escuchándolo, yo toco de afuera, pero estuvo muy interesante. Qué bueno, muchas gracias. Bueno, el ganador es Federico Salazar. Yo me voy a estar encargando de hacer el despacho a través del correo argentino para que llegue. Yo tengo todos los datos, así que me voy a ocupar de enviar el material. Así que felicidades. Se va para Neuquén. Se va para Neuquén. Yo creo que en este caso merecido, ¿no? Porque muchas preguntas, Federico, estoy muy interesada en el tema. Bueno, muchas gracias por eso. Vínculos particulares con Fede, gran traccionador innovador desde Neuquén, que seguro por ahí nos estaremos viendo en el Congreso. Excelente. Gracias. Bueno, yo lo felicito nuevamente y les agradezco por la participación y bueno, me estoy ocupando de hacer este envío en este momento. Así que ya bajo el depósito y ya me encargo. Muchas gracias. Hasta luego. Día. Gracias. Bueno, Mari, estamos llegando al cierre. Tato, si podemos hacer algún aviso pregonero. Sin sorpresas, sin sorpresas. No puedo decir nada. A una ansiosa es lo peor que le puedes decir. No, la idea es convocarlos para el Congreso, más allá de haber presentado 9 exposiciones, va a haber 44 trabajos. Está previsto que el Congreso se desarrolle durante los días miércoles, jueves y el viernes a la mañana una actividad que oportunamente vamos a informar, específicamente con esta temática.
un workshop muy similar a lo que hicimos en Mendoza, que estuvo muy bueno, y la idea es convocarlos, participar, que se prescriban. Alguna cuestión que nos pidió la organización que empezamos a decir es la necesidad de la prescripción, porque va a ser en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires el Congreso, una forma de facilitar el ingreso, y tienen que ir con el documento físico para poder ingresar. Realmente va a estar muy bueno, y también la idea de preservar este carácter federal que tiene esta institución, como es el IET y como es el secretariado, y bueno, desde el interior somos los que traccionamos el cambio. Me parece que eso es algo que nos destaca como organización, y estamos prácticamente todas las provincias presentes. Así que nada, convocarlos, esperarlos, realmente va a ser de calidad. Está la idea que el Congreso se pueda transmitir por YouTube, no así los expositores, pero sí el Congreso se pueda transmitir, así que las exposiciones van a ser todas presenciales, y tenemos que defender la presencialidad de estos encuentros con la posibilidad de intercambiar conocimientos y experiencias, que me parece que es lo más útil. Por eso estamos diagramando esta idea de alguna actividad el viernes a la mañana, mucho más informal, pero mucho más directa, personal y disruptiva, según el concepto que Diego Balbi hace 2 años que nos está evangelizando. Así que muchísimas gracias, Humberto, espectacular. Matías, como siempre, un lujo escucharte a vos y a tu equipo, esa idea del equipo presentándote, transmitirle a Santiago y al resto de los integrantes realmente la claridad, y ojalá nos podamos ver presencialmente en Buenos Aires, más allá de presentar o no presentar un trabajo. Lo importante es estos espacios sostenerlos y mejorarlos. Así que la idea es que convocarlos, por eso los queremos convocar, y permanentemente les decimos, porque me parece que es de sumo interés y nos hace mejores. Muchas gracias, Tato. Muchas gracias a todos entonces. Saludos y buena semana, y nos vemos en Buenos Aires. Gracias. Chao, chao. Chao, chao.